detuvieron a mi familiar. ¿Qué es lo que debo de hacer o qué es lo que debo de saber? ¿Qué tal, amigos? En este capítulo les voy a comentar qué es lo que deben de saber o hacer en caso de que algún familiar o amigo sea detenido. Bueno, en un primer momento deben de entender que la mayoría de las veces las detenciones ocurren por un tema que se llama flagrancia. ¿Qué significa esta palabrita? Bueno, este tema viene del latín que significa en el momento mismo que está ocurriendo, que está vivo, que está aconteciendo. Entonces pongamos un ejemplo, que una persona está robando en un Oxxo, llegan los policías municipales que iban pasando por ahí y detienen a esta persona en el momento mismo que estaba robando, que estaba sustrayendo la mercancía. Entonces esto significa que lo detuvieron en flagrancia. A partir de aquí ya comienzan una serie de pasos que deben de conocer y es por ello el tema. En un primer momento los elementos de la policía municipal van a tener que dar aviso a la Fiscalía del Estado. Esto va a depender mucho del tipo de delito que se esté cometiendo. Si es del fuero común, obviamente le hablarán a un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Y si es un delito del fuero federal, como por ejemplo un arma de fuego, bueno, pues hablarán a la Fiscalía General de la República. Ahora bien, ¿para qué le van a avisar? Pues para hacerle del conocimiento que acaban de detener a una persona. Esto por dos circunstancias. La primera es el aviso de la persona detenida y segundo es para recibir instrucciones de lo que van y deben de realizar. Como por ejemplo les van a indicar de cajón hacer su informe policial homologado. Este es un documento donde viene detallado absolutamente todas y cada una de las circunstancias en cómo aconteció el hecho, así como también información de la persona que fue detenida, del lugar y demás. Entonces ahí va a venir el relato, va a venir datos de la persona detenida, inspecciones en el lugar de los hechos, de los indicios robados, de los objetos que llevaba él. Una vez que tiene la información de lo que deben de realizar, posterior a ello, y es muy común que lo lleven a sus instalaciones. Si es un tema de la policía municipal, lo van a llevar a Rancho Colorado la persona detenida. ¿Por qué lo llevan primero a Rancho Colorado? Bueno, esto lo llevan con la finalidad de juntar toda la documentación que se va a requerir al momento en el que lleven a esta persona detenida. Entonces ahí van a realizar debidamente el informe policial homologado, van a realizarle también algo que es muy importante, el examen físico con un médico a la persona detenida para conocer su estado de salud, también más que nada física. ¿Esto en razón de qué? De que en muchas ocasiones cuando quieren detener a una persona, bueno, pues esta se intenta dar a la fuga, huye, corre, y como por ejemplo, si se sube una pared y se llega a caer y se rompe un brazo, bueno, esta información debe de estar debidamente sustentada, tanto en el informe policial homologado como en el dictamen médico en el cual se establezca que sí, que tiene un hueso roto y demás. Esto para dar sustento. Aquí ya se podrán dar cuenta que todo va hilado y cada una de las actividades que van realizando los elementos de la policía. Además de realizar eso, pues también realizan lo que son las entrevistas a las personas, testigos, a la víctima en las instalaciones. Una vez que ya tienen recopilado toda esa información, pues ya acuden con el agente del Ministerio Público competente y llegan con él y le dicen, ¿sabes qué, MP? Te hablé hace rato, traigo a esta persona detenida y aquí ya tengo toda mi documentación. Ahora bien, aquí ocurre algo muy curioso. Muchas veces algunas personas acuden directamente a lo que es Rancho Colorado en esperas de poder obtener algún tipo de información. La realidad es que rara vez informan sobre la situación jurídica de esta persona. ¿Esto por qué? Porque la ley establece en un tema constitucional que cualquier persona puede detener a alguien que esté cometiendo un delito, pero lo deberá de poner a disposición de la autoridad más cercana y de manera inmediata. Ahora bien, esto en razón de lo siguiente, porque la legislación también marca que los policías o la persona que detuvieron lo deben de poner, como dije, a disposición de la autoridad competente de manera inmediata. Esto ha causado mucho revuelo o dudas en tema de qué se debe de entender que lo hagan de manera rápida. Pero aquí va a acontecer dónde ocurrió el hecho, dónde fue detenido, el tipo de delito que aconteció. Porque si estamos hablando de un tema de un homicidio, es más que claro que la policía no va a poder llevarlo de manera inmediata al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque va a tener que hacer algún tipo de diligencias o actos de investigación ordenados por el Ministerio Público en ese lugar. Pero también de que recolectan indicios, entrevistas o cosas que ya había comentado.
Entonces, también, como se dijo, depende del lugar. Pero si esto ocurrió en una ranchería, en un pueblito muy alejado, en el cual la policía se mueve a caballo o anda a pie, bueno, pues esas circunstancias se deben de tomar en cuenta para poder establecer justificadamente el tiempo que se tardó la policía en llevar a la persona detenida con el agente del Ministerio Público. Pero regresemos un poco. Suponiendo que ya fue detenido y fue llevado a Rancho Colorado, le hacen su examen físico en el cual determinan que él está bien. Los policías realizan debidamente su informe policial homologado, sus entrevistas, inspecciones y demás. A su vez, ya teniendo eso, lo llevan con el agente del Ministerio Público competente. Aquí comienza una segunda etapa. ¿Esto por qué? Porque una vez que la persona es puesta a disposición del agente del Ministerio Público, él cuenta con un término de 48 horas para poder resolver su situación jurídica. ¿Esto qué significa? Que el MP tiene 2 días para decidir qué va a hacer con él. ¿Y qué es lo que puede hacer? Una de dos: o que lo deje en libertad o que lo lleva con el juez. Entonces, en estas 48 horas no significa que la gente del Ministerio Público nada más va a estar sentado esperando ver cómo pasan las horas y decidir si lo va a llevar con el juez o no lo lleva con el juez, o si lo deja libre o lo tiene ahí todas las 48 horas. Sino que estas 48 horas le sirven a la gente del Ministerio Público para realizar, y es lo que debe de hacer, actos de investigación tendientes a completar esa pequeña investigación y determinar si lo va a llevar a audiencia o no. Y aquí pasa algo muy curioso e interesante que debe de determinar la necesidad de cautela. ¿Qué significa esto? Esto ya lo vimos en un video diverso con la maestra Rosa Aurora Espejel Prado, en el cual nos explicó que se debe de entender el tema de una necesidad de cautela. Entonces, si esta persona no tiene familia, no tiene un trabajo, no existen razones por las cuales se deba de quedar en su comunidad y existe la probabilidad de que si lo deja ir ya no se va a presentar en un tema futuro si lo llegan a citar con el juez, bueno, pues el MP ya de cajón dice: ¿sabes qué? Yo te voy a tener aquí mientras esas 48 horas para poder seguir investigando si ocurrió un delito y además si existe la probabilidad de que él lo cometió o participó en esa comisión. Entonces, una vez que se cumplen esas 48 horas, el Ministerio Público ya decide: o lo deja en libertad o lo lleva ante el juez. Pero aquí hay algo que ustedes deben de saber y deben de tener muy presente: que esas 48 horas no solamente sirven para la gente del Ministerio Público, sino que también es un tiempo vital para su familiar o amigo que está detenido. ¿Esto por qué? Porque en este lapso le fue asignado un abogado, que es un defensor. Si él designa uno, es privado, y si no, es público. El Estado le asigna uno. En este lapso, el abogado defensor de la persona detenida debe de hacer diversas cosas. La primera de ellas es que le hayan leído sus derechos y que tenga conocimiento de cuáles son. Segundo, debe de realizar actos de investigación que favorezcan a la persona detenida, ya sea por el hecho, el delito, o su defensa también puede realizar actos de investigación tendientes a demostrar el tema de que no aconteció el hecho o el tema de la responsabilidad. Pero hay algo muy importante. Aquí también debe de hacer actos de investigación la defensa para demostrar que la persona detenida en un caso futuro no se va a sustraer de la acción de la justicia y que lo debe de dejar ir en ese término y después citarlo con el juez. O si no, ya tendrá elementos y herramientas para defender a la persona detenida en audiencia y evitar que le pongan una prisión preventiva justificada. Entonces, como se dijo, no es solamente una labor del Ministerio Público, sino también una labor de las defensas. Y este es un tema en el cual las familias deben de estar atentos. ¿Qué es lo que está haciendo el abogado? ¿Qué es lo que está haciendo por mi familiar en este lapso? Ya vio la carpeta, ya tiene copias, ya realizó actos de investigación, entrevistas, buscó temas de cámaras que puedan ayudar a mi familiar. Entonces, este tiempo es vital para ambas partes. Ahora bien, una vez que se va a cumplir el lapso de las 48 horas, el agente del Ministerio Público, como se dijo, debe decidir entre esos dos caminos: o lo deja o lo lleva a audiencia. En caso de que ya solicite el tema judicial de llevarlo hacia una audiencia, obviamente va a mandar un escrito al juzgado y decirle: ¿sabes qué, juez en turno? Tengo esta persona que está detenida por este delito, entonces solicito
que me señales audiencia inicial. ¿Esto para qué? Esto para debatir el tema del control de la detención, se haga la formulación de imputación, la vinculación a proceso y en su caso temas de medidas cautelares y plazo de cierre de investigación. Entonces, ya el juzgado va a recepcionar esa información. Una vez que el juzgado tiene la información de que un MP le está solicitando una audiencia inicial por una persona que está detenida, el juzgado tiene un término de 144 horas para resolver la situación jurídica. En pocas palabras, tiene poco tiempo para poder determinar si esta persona la va a sujetar a proceso, o sea, va a continuar o la va a dejar ir, ya sea en alguna de las etapas de la audiencia inicial. Entonces el juez, y muy comúnmente ocurre en Puebla, es que te señala la audiencia al día siguiente o a más tardar al segundo día. Entonces, una vez que el juzgado ya señala audiencia, pues te van a notificar tanto a la gente del Ministerio Público como a la defensa. Y aquí viene la importancia de lo que hizo el defensor en esas 48 horas. Porque si el defensor no se presentó para nada, no llevó su escrito en el cual esta persona lo nombra como su abogado defensor, no fue y aceptó y protestó al cargo, pues es más que obvio que él no va a tener información de cuándo va a acontecer esa audiencia, y ni el Ministerio Público y ni el juzgado tienen la obligación de avisarle a ese abogado que jamás se presentó como el defensor de la persona detenida. Entonces, si se nombró, ya va a tener conocimiento, se les notifica a todas las partes. La persona detenida va a ser llevada de las instalaciones de la Fiscalía a las instalaciones del juzgado, ¿de acuerdo? Entonces, ya estando en el juzgado, ya se fue notificada a todas las partes, víctima, asesor jurídico, Ministerio Público y defensa, de cuándo va a acontecer esa audiencia. Una vez que ocurre eso, ya se da el debate de las diversas etapas del tema de la audiencia inicial, que eso lo vamos a detallar en otro video. Pero en pocas palabras, esta es la información necesaria que deben de saber y conocer de qué es lo que pasaría si detienen a algún familiar o amigo, qué paso se va a seguir. Entonces, concluyendo, sería, primero, los agentes de la Policía Municipal realizan algunas actividades en el lugar, lo llevan a sus instalaciones, por ejemplo, Rancho Colorado, elaboran toda la documentación, le hacen su examen físico y una vez terminado ello, lo llevan con la gente del Ministerio Público, que él tiene sus 48 horas para decir qué va a hacer, o lo deja ir o lo lleva a audiencia. Y recuerden, aquí su abogado debe estar muy vivo de saber qué es lo que tiene que hacer a fin de lograr y obtener la libertad de esta persona, ya sea en este lapso de las 48 horas o si no en la etapa de la audiencia inicial. Recuerden también que esto va a depender mucho del tipo del delito por el cual haya sido detenida esta persona. Esto significa que entre más grave el delito, bueno, pues es más la actividad que se debe de realizar en estas 48 horas y para el tema de la audiencia. Lo que sí es que una defensa siempre debe estar activa y realizar actos de investigación tendientes a lograr su libertad ante el Ministerio Público y o ante el juzgado, y también ir en contra del hecho o la responsabilidad de esta persona. No se casen con esos abogados que nada más dicen, no se preocupen, en medidas cautelares me lo llevo. Oiga, Lick, y lo demás, no se preocupe, en medidas cautelares me lo llevo. Porque lo único que van a hacer es, los van a dejar embarcados respecto de todo el proceso legal que van a llevar. Les agradezco mucho, esto fue Una noche en los emparos, en ambas manos. Soy Juan Carlos Urbina, tu abogado penalista.